estado analizando cómo y cuáles son las armas poderosas de un cristiano. So we have been analyzing which are the weapons of the Christian, Basados en lo que la Biblia nos dice based on what the Bible teaches us, y poniendo nuestra atención en lo que Pablo exhorta a los corintios. and putting our attention on what Paul exhorts to the Corinthians. Él los está alertando He is exhorting them para que ellos aprendan a enfrentar los ataques del enemigo. so they can face the attacks of the enemy. Él les está diciendo así, de esta forma es que se enfrentan los ataques del He's enemigo. saying to them, like, this is the way that you attack and face the attacks of the enemy. Así que vamos nuevamente a esta porción. So let's go again to this portion. Segunda de Corintios 2 10, of Corinthians 10, del 3 al 6. from 3 to 6. Dice, It says, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Qué hacen? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta ¿contra quién? Contra el conocimiento de Dios. Y entonces llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Leamos juntos el 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Las armas del cristiano. the weapons of the Christian. Hemos visto cómo Pablo les habla de esas armas a ellos. We have seen here how Paul speaks to them about these weapons. No son armas de una lógica humana, These are not weapons of a human logic de movimientos calculados de los hombres, or movements that are calculated by man, de cosas que puede pensar y manipular. or things that a man can think and manipulate. No son armas que él mismo pueda elaborar. These are not weapons that he himself can elaborate. No son movimientos calculados. They're not calculated movements. Esas son las formas que el mundo conoce y las formas en que todos los hombres utilizan a diario. These are the weapons that go again. Esas son las armas que el mundo conoce These are the weapons that the world knows y es las que todos los hombres utilizan a diario. and that men utilize daily. Armas que vienen ligadas a los patrones de nuestra carne. Weapons are linked to the patterns of our flesh. Pero las armas de las que habla Pablo But the weapons that Paul speaks here son armas que vienen, que nacen en Dios. are weapons that comes and born from God. Por eso es que son poderosas para destruir fortalezas. That's why they are powerful to destroy fortresses. Dígale a la persona que está al lado, las armas de Dios no nacen en ti. So tell the person next to you, the weapons from God does not born from you. No es algo que tú puedas utilizar como tú quieras. It's not something that you can utilize the way that you want. Son armas poderosas de Dios They're powerful weapons from God. y te las ha dado para destruir fortalezas. And He has given them to you so you can destroy fortresses. Y hace 8 días entramos a analizar las dos últimas armas, And last week we talked about the two last weapons, que en esencia son una, which in essence are one, y que es la mayor estrategia del reino de los cielos. and which is the greatest strategy of the kingdom of heaven. La fe y la oración Faith and prayer, son una, they are one. no se pueden dividir. You cannot separate La them. fe y la oración siempre se manifiestan So juntas. faith and prayer always manifest together. Entonces miremos qué es la fe y qué es la oración. So let's look what is faith and prayer. Mira, la fe es la confianza en que Dios puede y quiere intervenir en nuestros asuntos. So faith is the trust that God can and want to intervene in our affairs. La fe es el reconocimiento de que existe un reino invisible que nos rodea. So faith is the recognition that there is a kingdom invisible that exists and surrounds us. Y que ese reino gobierna todo lo que nosotros vemos. And that kingdom governs everything that we see. La fe es el entendimiento que el gobierno invisible que nosotros conocemos So faith is the understanding of this invisible govern. es el que constituye el poder de la oración. This that constitute the power of prayer. Por eso el que tiene fe, ora. So that's why the one that has faith prays. No solo le dice,
confía. He doesn't only say, oh, you have to trust. No, el que tiene fe sabe que tiene que orar, So the one that has faith knows that he needs to pray, que necesita orar. that needs to pray. Ahora, ¿qué es la oración? So what is prayer? La oración en sí misma puede que no sea absolutamente nada. So prayer in itself can be on nothing. Solo un discurso de palabras organizadas. Maybe a speech of organized words. Pero en la sabiduría de Dios But in the wisdom of God, es el medio que Dios le ha dado a los hombres para que lo imposible se haga posible. it's the channel that God has given to men so the impossible can become possible. En la vida tuya, mía y en la vida de todos los hombres. In your life, my life, in the life of all humanity. La oración en sí es la súplica por una intervención divina. So prayer in itself is when you cry out for the divine intervention. Una intercesión que está basada en lo que Él ya ha dicho. A prayer that is based on what he has said already. Todo lo que el hombre necesita ya está dicho. Everything that the man needs has been done. ¿Por qué? Why? Porque nuestro Señor conoce el pasado, el presente y el futuro y preparó todas las cosas. Because our Lord knows the past, the present, and the future, and he has prepared all things. Mire, una verdadera oración de fe A true prayer of faith tiene todo el poder para destruir fortalezas en los hombres y quebrantar el orgullo humano. has all the power to destroy all the fortresses and to break all human thinking and pride of human. Una verdadera oración de fe. A true faith, a prayer of faith. Por eso el Señor dice, si tuviera fe como un grano de mostaza. That's why the Lord says, if you will have faith like a grain of mustard. ¿Por qué esa oración de fe puede destruir cualquier fortaleza? Why this prayer of faith can destroy any type of fortresses? Porque esa oración acerca al hombre directamente a los intereses y a los planes de Dios. Because this type of prayer bring closer man to the interests and plans of God. Y cuando el hombre se acerca a los intereses y a los planes de Dios, el diablo huye. And when the man goes close to the interests and plans of God, the enemy runs away. Y los caminos se empiezan a enderezar. And the path, all the ways, start to become straight. Solamente porque está basado en los intereses de Dios y en los planes de Dios, Only because it's based in the interests and plans of God, en sus promesas. in His promises. Es por eso que Jesús no solo modeló la oración, sino que nos instó constantemente a ella. That's why Jesus not only was the sample of prayer, but He also urges constantly to pray. Grandes pasajes y enseñanzas de Jesús se basan en la oración, Great teachings of Jesus were based in prayer, pero no en cualquier oración, but not in any type of prayer, sino en una oración conforme al propósito del Padre. but instead in a prayer that it was according to the Father. Cuando usted se lee todas las cartas del Nuevo Testamento, When you read all the letters of the New Testament, ve cómo los apóstoles en sus cartas nos repiten constantemente del poder de la oración, you see constantly how they urges of the power of prayer. porque es un poder que se le ha dado a los que han creído en Dios y en sus promesas. Because it's a power that has given to those that have believed in His promises. Recordemos este versículo. Let's remember this verse. Y esta es la confianza que tenemos en Dios, And this is the trust that we have in God. que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. That if we ask anything according to His will, He will listen to us. Y si sabemos que Él nos oye, And if we know that He listened to us, sabemos que tenemos las respuestas de lo que hemos pedido. we know that we will have the answer of what we have asked. Primera de Juan 5:14. 1 of John 5:14 to 15. Ahora, en el Antiguo Testamento tenemos cientos de pasajes que nos hablan de esta arma, So now in the Old Testament, we have a lot of passages that teaches us about this weapon, donde Dios utilizó la oración de fe de su pueblo o de un solo hombre where God used the prayer of a people or just one man para Él intervenir directamente en un asunto de toda la tierra for Him to intervene directly in an affair of all the earth o de una nación or a nation o de un pueblo or a people o en la vida de un solo individuo. or in the life of only one man. Ahora, la Biblia nos enseña que la oración
tiene límites para nosotros. So now the Bible teaches us that the prayer has limits for us. ¿Sabía que la oración tiene límites? Do you know that prayer has limits? La oración tiene límites para los hombres. So prayer has limits for men. ¿Cuáles? Which ones? Los límites de la oración son la voluntad y el propósito de Dios. So the limits of prayers are the will and the purpose of God. Entre estos dos es que el hombre tiene la capacidad para orar. Between these two is that the man has the capability to pray. ¿Por qué? Why? Porque fundamentalmente la oración nos vuelve al conocimiento de Dios. Because fundamentally, prayer takes us back to the knowledge of God. La oración busca que volvamos al camino de Dios, So prayer just looks so we can go back to the path of God, a los planes que Él ya ha pensado para ti. to the plans that He already thought about you. Nos vuelve a la dependencia a su soberanía. So He takes us back to the dependency of His sovereign. La oración de fe nos quita automáticamente del centro, So the prayer of faith take us automatically from the center, porque reconoce que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. because it recognizes that for Him and by Him are all things. Él es el que de Él solamente proviene el bien. From Him only goodness come. De Él solamente proviene la verdad. From Him only the truth comes. ¿Cuántas veces usted ha creído que está en la verdad How many times have you believed that you are in truth? y después se da cuenta que no era así And then you realize that it wasn't like that. y termina quejándose de eso? And you start complaining about it. Pero como el Señor conoce la verdad, Señor, yo vengo y acudo a lo que tú tienes conmigo. But because the Lord knows the truth, I go to Him and I ask for Him for that truth. Tu palabra es verdad. Your word is truth. ¿Sabe? Una de las tentaciones más sutiles de Satanás con respecto a esta arma tan poderosa Look, one of the most subtle temptations of Satan's regarding this weapon es que creamos que podemos ser dioses. is that we believe that we can be gods. Ese fue el engaño original That was the original deceit. y sigue tentando a los hombres por allí. And he keeps tempting men through that path. Que piensen que podemos ser dioses. That we can think that we can be gods. Ordenando y pidiendo todo lo que nos plazca porque Dios lo hará. Ordering and asking for everything that we want because God will do it. Hermanos, ese nunca es el propósito ni será el propósito de That Dios. is never and will not be the purpose of God. La oración más bien es una búsqueda del Dios soberano. Prayer instead is a seeking of the sovereign God. Es un aprender a descansar en sus propósitos. It's for us to learn to rest in His purposes. Porque ese que hombre, mujer que ora con fe, sabe que Él siempre hará lo mejor. Because a man and woman that prays with faith knows that Nos dará lo mejor. He will give us the best. Porque Él es bueno. Because He is good. Él nos ha dado la oración como un privilegio. He has given us the prayer as a privilege. ¿Para qué? For what? Para que podamos participar de lo que Él ya está haciendo. So we can participate in what He is doing. Cuando usted y yo nos ponemos a orar, When you and I start praying, el Señor hace rato ha comenzado a hacer. He already started doing. Pero te inquieta para que te pongas a orar. But He makes it uncomfortable for you can start praying. Para que puedas conocer su gloria. And you can start knowing His goodness. Dígase usted mismo, Tell yourself, la oración es un privilegio para mí. prayer is a privilege for me Porque me incluye en lo que Dios ya hace rato está haciendo. because it includes me in what God already is doing, Aunque yo a veces no lo vea. even that sometimes I don't see it. Mire, recordemos que la visión de Dios es mucho más amplia que la nuestra. So let's remember that the vision of God is broader from from ours. La visión de Dios es más profunda y completa que la nuestra. It's more profound and deep than our vision. Siempre. Always. Nunca olvide que nosotros siempre solo podemos ver una parte. Never forget that we only can see just a little part. Él lo ve He sees everything, hasta el fin. even the end. Tenemos un ejemplo hermoso en la We Biblia. have a beautiful example in the Bible. Dios le dio una gran promesa a Abraham. He gave a great promise to Abraham. ¿Qué le dijo? What did He say to him? Como las estrellas que hay en el cielo,
like the stars that are in heaven, como la arena que está en el mar, like the ocean, like the sand that is in the ocean, así será tu descendencia. like that will be your offspring. Y él lo creyó, And he believed it. él lo creyó, He believed it. pero solo pudo ver una pequeña parte. But he only was able to see a little part of it. Nosotros hoy vemos el gran alcance de esa promesa que hace siglos el Señor le hizo. Us, we see the great what do you say? La gran promesa que The Dios le great hizo. promise that God gave him. Pero él no la vio. But he didn't see it. Él vio un pequeño cumplimiento, He saw a small fulfillment of it. pero caminó en ella, But he walked on it. vivió en ella, He lived in it. y por eso fue contado amigo de Dios. And that's why he was counted as a friend of God. No porque vio, Not because he saw it, sino porque creyó en su promesa. but because he believed in his promise. Esto enseña a nosotros mucho. This teaches us a lot. Hermanos, nunca podemos entender cuántas cosas Dios está obrando en nosotros en un momento. We can never understand what he's working in us in a type of circumstance. Pero nosotros oramos But we pray en todo momento, all times porque sabemos que algo nuevo está haciendo el Señor y yo lo veré. because I know that he's doing something new and I will see it. Algo nuevo estás haciendo en este valle. Something new you are doing in this valley. Yo lo veré. I will see it. Tú ya lo viste. You already saw Voy a it. creer en tus promesas. I'm going to believe in your Y promises me encamino en lo que tú and I dices. enroute myself in what you says. Nunca se le olvide que usted y yo solamente vemos el presente. Don't forget that you and I always see the present time. Y los que tienen buena memoria se acuerdan del pasado. And those that have good memory remember the past. Pero el Señor ve el presente, el pasado y el futuro. But the Lord sees the past, the present, and the future. Él conoce el final de todos los acontecimientos. He knows the ends of all the circumstances. Él conoce el final de todo lo que nos atormentamos en ocasión. He knows the end of everything that makes us uncomfortable. Él conoce el principio y el fin. He knows the beginning and the end. Por eso es que la oración no le dicta a Dios qué debe hacer ni cuándo debe hacerlo. So that's why the prayer doesn't do or say to God what he needs to do or when he needs to do it. Porque el tiempo y el plan es algo que solo le corresponde a Él. Because the time and planning only corresponds to him. Mire, cuando nos desafiamos a comprender esto tan sencillo, When we challenge ourselves to comprehend this that is so simple, que el plan no te corresponde a ti, that the plan does not correspond to you, que el tiempo tampoco te and corresponde a that ti. time does not correspond to you as well, Con eso tan sencillo se resuelve en gran parte lo que nosotros llamamos oraciones sin respuesta. that's with that so simple is when we accomplish those type of prayers that does not have any answers. Oraciones sin respuesta bajo nuestro lente. Prayers without an answer under our lenses. Pero Dios siempre responde conforme a su soberanía y conforme a su santa sabiduría. But God always responds according to his sovereignty and his wisdom. ¿Qué nos corresponde a nosotros? What do we need to do? Orar, Pray, orar, pray, orar pray, y orar. and pray. Mire, Él tiene tantas formas de actuar. He has so many ways to do things. Por eso es que a veces nosotros no logramos entender lo que Él está haciendo. That's why sometimes we cannot comprehend what he's doing. Porque Dios no está metido en patrones como nosotros. Because he's not put into patterns like we are. Él no tiene limitantes como usted y como He yo. doesn't have limits like you and I. Él tiene muchas formas de hacer lo que está haciendo en usted. He has many ways to do what he's doing in you. Por eso es que no entendemos. That's why we don't understand. Porque Dios a sí mismo responde en formas que a veces no pensamos. That's why he answers in ways that we cannot ever imagine. Y hay cosas que a veces pensamos que ni siquiera es una respuesta cuando sí lo es. And sometimes we imagine what? A veces pensamos que no es una respuesta cuando sí lo es. And sometimes we think that is not an answer when indeed is an answer. Ya les voy a contar algo que me pasó en estos días. Estaba orando al Señor bastante confundido. So I'm going to share with you something that
I was dealing a couple days ago. I was Wow. praying very confused. Bajo mi perspectiva estaba esa confusión. Under my perspective, that was my confusion. Y yo estaba orando por todo lo que pasa. Le digo, Señor, ¿por qué pasan estas cosas? And I was praying, God, what all these things are going on, are happening. Miraba las circunstancias, I was looking at the mi circumstances, familia, en todo. my family, everything. Ay, Señor, pero siento que como que organizo uno para la foto y se desacomodan tres. So it feels like I organized some people for the photo, and then when I look, there's 3 that are moving. ¿Por qué pasa esto? Why this is happening? Acomodo esos tres y se desacomoda otro, So Señor. I fetched this 3, and then another one moved. Dice, Señor, yo puedo ver y reconocer tu respaldo And I was saying, God, I can recognize your backup porque nos estás hablando, because you're speaking to nos us. estás sosteniendo. You are sustaining Puedo us. ver tu fidelidad. I can see your faithfulness. Pero ¿por qué sucede But esto? why is this happening? Y no había acabado de decir esto And I didn't finish my words, y el Señor atravesó mis and pensamientos. and the Lord came to my mind. ¿Acaso no me has pedido que los limpie para mí? Have you not asked that I clean them for me? ¿Acaso no me has pedido mi intervención? Have you not asked for my intervention? Eso es lo que estoy haciendo. That is what I'm doing. Estoy dejando que brote lo que me estorba para que puedan ver. I'm leaving that everything sprout out so that that makes me uncomfortable, so that they can see, Para así poderlos limpiar. so I can clean them. Y yo, ay, ya, Señor. And I was like, oh, okay, Lord. Dios, perdón, tú lo sabes. Lord, forgive me. You know everything. Mira, en estos días estaba hablando con una persona, con alguien que estaba trasladando su oficina de un lugar a otro. So these days I was speaking with someone that was moving his office from one place to another. Y me decía, uy, no, qué trabajo tan agotador, me duele hasta la espalda. And he was telling me, oh, this work is so exhausting. Even my back hurt. Me dijo, han salido cosas que ni me acordaba que estaban guardadas. Things have come up that I didn't remember that I was keeping aside. Cosas que no sabía que ni siquiera existían. Things that I didn't remember that even existed. Pero me ha servido para botar y deshacerme de una cantidad de cosas que no me sirven. But that has made me, it has been useful so I can throw them away. Y le decía, precisamente eso hace Dios con nosotros. And I was sharing with him precisely that's what God does with us. Cuando el Señor nos quiere llevar When, de una gloria a otra, when God wants to take us from one glory to another one, nos limpia. He cleans us. Y lo hace sacando todo lo que ni nos acordamos que And He tenemos, do it by taking everything out that we didn't remember that we had. pero que está guardado allí frente a nuestros ojos y no nos hemos dado cuenta. But that is hidden right there in front of our eyes, but we don't even realize it. Lo más sencillo para entender esto es recordar las palabras de Jesús. The most simple way to remember this is remembering the words of our Lord. Él dijo, el que tiene fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. So He said, the one that has fruit, my Father will clean him so he can bear more fruit. Mire, es aquí donde está el campo de la oración. It's right there where here is the field of prayer. Quita la venda de nuestros ojos. It takes away the blindfolds from our eyes. Nos da la oportunidad de que nos veamos en Dios, It gives us the opportunity so we can see ourselves in God, pero también que nos miremos a nosotros mismos y conozcamos nuestra condición. but also give us the opportunity to look ourselves and see our condition. Nos da la oportunidad de que nos conozcamos como realmente Dios nos ve. It gives us the opportunity for us to look ourselves the way that God sees us. Por eso es que la oración destruye fortalezas. That's why prayer destroys fortresses. Cosas que ni sabía que existían. Things that I didn't realize that existed. Cosas que ni me acordaba que estaban guardadas por allá en el último cajón. Things that I didn't remember that were hidden in the last drawer. Eso es la oración. That's what prayer does. Comienza a generar movimientos en nosotros. It starts generating movement inside of us. Para empezar a sacar cosas que Dios necesita
que desacamos de ellas. So it's starting to take out things that God needs to bring up Porque Él tiene el propósito de llevarnos de gloria en gloria. because He has the purpose to take us from glory to glory. El trabajo no se ha terminado. The work has not done. Que la persona que está al lado te ves bonito, pero no, el Dios no termina el trabajo contigo. Tell the person next to you, you look beautiful, but God has not done working with you. Estás haciéndolo bien, pero no estás bien. You are doing it good, but you are not good. Dígale, Dios está perfeccionando su obra en ti. Say, God is perfecting His work in you Porque Él está a las puertas y quiere utilizar. because He's near and He wants to get you ready. Una oración de fe A prayer, destruye fortaleza. a prayer of faith destroys fortresses Y entonces genera mayor amplitud y libertad. and generates Genera a bigger mayor- freedom. Esta persona que cambió su oficina a otra, This person that changed his office to another place después de que le dolió la espalda, pasó tanto tiempo ahí limpiando, after he cleaned and his back hurt, mire y dice, "Wow, valió la pena." he said it was worth it. Eso mismo es la oración. That's the same thing that prayers does. Te abre los ojos, It opens your eyes. te mete en procesos, It takes you to processes. rompe fortalezas It breaks y fortresses. después dices, wow, And then you say, valió la pena. wow, it was worth it. Porque esa es la verdad de Dios. Because that's the truth of La God. verdad que conoce todas esas cosas. The truth that knows all things. Pero esto solo sucede en aquellos que están en búsqueda del reino de Dios. But this only happened for those that are seeking the will of God. Esto solo sucede en aquellos que se deciden a buscar el reino de Dios y su justicia. This only happened to those that seek the kingdom of heaven and His justice. Mire, cuando una persona tiene prioridades diferentes a lo que Dios está buscando, When a person have different priorities of what God is looking for, esa persona siempre encontrará una respuesta que se ajuste a lo que él desea y a lo que él necesita. this Siempre. person will only look for an answer that adjusts for what he desires or he wants. Una respuesta conforme a mis necesidades. An answer according to my needs. Esa persona seguramente seguirá avanzando, This person surely will keep advancing, pero en círculos que lo detienen una y otra vez, but una y otra vez. circles that stop him again and again. Y después de una jornada vuelve al mismo punto, And after he completed that circle, he goes back again. viviendo en una lucha constante que terminará un día aparentemente ganando. Living in a constant battle that it will look at the end that he won. Pero esa será con sus propias armas, But that will be with his own weapons, las armas de la carne. the weapons of the flesh. Pero como no es una victoria legítima de Dios, But because it's not a legitimate victory of God, su ganancia siempre será contada como una pérdida. his gain will always be counted as a loss. Tarde o temprano termina quejándose de eso. Sooner or later, he will end up complaining about it. Volviendo al mismo punto Going back to the same point y aumentando la ceguera espiritual. and increasing the spiritual blindness. Lo que Pablo describe como fortalezas y la altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. And this is what Paul described as the fortresses and the haughtiness of that goes against of the knowledge of God. Mire, allí están esas estructuras que la oración destruye. So look, here are the structures that the prayer destroys. Fortalezas y argumentos. Fortresses and arguments. Una forma de pensar que se opone a lo que Dios me está hablando, A way of thinking the opposite of what God is speaking to me. a lo que Dios te dice que va a hacer. Or what God is saying to you what He's gonna do. Una forma de pensar que resiste lo que Dios A sabe. way of thinking that is resistant of what God is speaking. Pero la oración que está ligada a la voluntad y al propósito de Dios But the prayer that is linked to the will and purpose of God lleva al hombre a gozar la verdadera libertad que Dios conoce que yo necesito. take man to enjoy the freedom and La verdadera libertad que the yo true necesito. freedom that I need. No la que yo estoy pidiendo, Not the one that I'm asking for, sino la que Él sabe que yo necesito. but the one that He knows that I need. Porque Él sabe que esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Because He knows that will is good,
perfect and pleasant. Y él puede reconocer And he can recognize que lo que está pidiendo está ligado a lo que solo Dios conoce. that what he asking is linked for what only God knows. Por eso vuelve y descansa. That's why he goes back and rests. Tenemos un ejemplo muy claro en la palabra. We have a beautiful example in the Bible. El maná del cielo. The manna from heaven. ¿Cuántos saben qué es el maná? How many of you know what is the manna? Pan del cielo. Bread from heaven. Pan acabado salido del horno. Bread take up directly from the oven. Y recordemos cómo fue. And let's remember how it was. Dios les envía maná del cielo, So God sent the manna from heaven, un pan que nunca habían conocido, a bread that they never knew, con todos los nutrientes que ellos necesitaban. with all the nutrients that they needed. No tenían que cultivarlo, no tenían que recogerlo, They didn't have to cultivate it or amontonarlo. pile it up. Era autoservicio y gratis. It was self-service and free. No tenían que fatigarse moliendo, cogiendo, nada. They didn't have to put a lot of work into it. Directo a su mesa. It was directly on their tables. Aquí tenemos la respuesta a la oración de la necesidad que ellos tenían. Here we have the answer of the need that they needed. Pero ¿qué dicen ellos? But what do they say? Queremos carne. We want meat. No nos gustan tus respuestas. We don't like your response. No es como estamos pidiendo. This is not the way that we are asking you. Queremos carne. We want meat. Queremos nuestras respuestas. We want our response. Mire bien, pensamientos y razonamientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Look, thinkings and reasonings that goes against the plan of God. ¿Acaso Dios les envió un alimento maluco? Is it that Feo? the food that God sent was bad? No. No. ¿Acaso Dios les estaba enviando un alimento incompleto? It was that this food was incomplete? No. No. ¿Acaso no era rico y saciante? It was not tasty or filling? Claro que sí lo era. Of course it was. Pero ellos querían a su manera. But they wanted in the way that they wanted. Pensamientos y razonamientos que se oponen, se levantan en contra de Dios. Thoughts and reasoning that goes against God. ¿No nos pasa? It doesn't happen to us? Señor, pero te estoy orando por esto y parece que Dios, tú no me hablas. God, but I'm praying for this and this and this, and it looks like you don't listen to me. Yo te estoy pidiendo esto y parece que tú no hablas. Señor. I'm asking you for this, and it looks like you're not listening to No me. me dices nada de lo You- que yo quiero escuchar. You don't say anything of what I want to hear. Por eso es que yo no voy ya a la iglesia. That's why I don't go again. I don't go to church Porque todo lo que hablan es de obedecer a Dios. because everything that they speak over there is to obeying God, Y nada que me motive. and nothing that motivates me. Yo voy a la iglesia y no salgo contento. I go to church and I don't leave happy. Salgo pensativo. I leave deep in thoughts. Claro, tus razones golpeándose con las razones de Dios. Of course, your reasonings hitting against the reasonings of God, Contra el conocimiento de Dios. against the knowledge of God. Eso es lo que pasa. That is what is going on. Pero Señor, no me gusta ese maná. But Lord, I don't like this manna. Ese no es el que yo necesito. This is not the one I need. Yo quiero carne. I want meat, Y yo quiero carne. and I want meat. Y sigue pidiendo, Señor, yo lo que quiero es carne. And you keep asking, I want meat. Algo que me haga sentir bien y llene todos mis apetitos. Something that make me feel good and fill all my appetites. No maná. I don't want this manna. Maná es un pan rico, This manna is muy a good, espiritual. very tasty spiritual bread. Pero eso no es para mí. But that is not for me. Entonces, And then Dios mira a su pueblo God looks his people, y dice que envió un viento fuerte que trajo multitud de codornices. so it says that he brought a wind that brought a multitude of quails, Una multitud y en abundancia. a lot of them, and in abundance. ¡Ja! Y ellos contentos. And they were very happy. ¡Uy, qué rico! Oh, Pollito y en abundancia. chicken and in abundance. Dice que el pueblo pasó
2 días enteros atrapando codornices sin parar. So it says, the Bible says that the people of Israel spending 2 whole days catching quails. Usted puede leerlo en Números 11. You can read it in Numbers 11:32. Multitud. A lot of quails. Provisión para un mes. A provision for an entire month. Tuvieron pollito asado, pollito en salsa, pollito a la parrilla, de todo como que. They had roasted chicken and grill and sauce, the way that they Carne. wanted. Meat. Diga carne. Say meat. Todo lo que se les antojó, As much as they wanted. por lo que ellos pedían. The thing that they have been Dios asking for. envió esa provisión. So God sent that provision. ¿Y cuál fue el resultado? And what was the result of it? Una plaga mortal descendió sobre ellos cuando aún estaban comiendo la carne. A mortal plague that descended over them even when they were eating Y the quails. muchos murieron, And a lot of them died, convirtiendo ese lugar donde estaban en un gran cementerio. turning the place in a huge cemetery. El mismo lugar donde recibieron la carne que querían. The same place where they received the meat that they wanted. Ahora lo veían como un cementerio. Now they are seeing it as a cemetery. Y ellos mismos lo llamaron Kibrot Hatava, And that's why they called them Kibrot Hatava, que significa tumbas de la which codicia. means tombs of greed. ¿Sabe? Cientos entran a mayor ceguera y muerte espiritual So look, hundreds go into a deeper spiritual death and blindness por cerrar sus oídos a lo que Dios habla. because they close their ears of what God is speaking. Se resisten a agradecer su voz They resist to listen to his voice y aceptarlo como el pan que yo necesito hoy. and accept it as the bread that I need today. Y entonces se inclinan solo a buscar lo que su carne les pide. And instead, they incline to look for what their flesh are asking for. A esto es lo que se está refiriendo Pablo aquí, To this is what Paul is referring here. cuando le dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Taking all our thoughts captive to the obedience of Christ. Y sigue diciendo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. And be fully ready to punish all disobedient when our obedience be perfect. ¿A qué se refiere Pablo a perfección? So what Paul refers here to perfection? ¿De qué habla? What does it speak about? De que solo podemos corregir la desobediencia en algo cuando seamos totalmente perfectos. That we can only correct our disobedience when we are totally perfected? No, No. a esto no se refiere. No, he doesn't refer to Mire, this. nosotros estamos enrutados al camino de la perfección en Cristo. So look, we are routed to the path of perfection in Christ. Pero esto no habla de que nosotros ya seamos perfectos en el sentido humano. But this does not speak that we are perfect in the human sense. Porque siempre tenemos una tendencia al error y podremos y vamos a fallar de alguna forma. Because in some type of way we're going to fail because we are humans. Esa es nuestra debilidad. This is our weakness. Esa es la mancha que nos dejó nuestro abuelo Adán. This is the stain that our grandpa Adam left us. Pero la perfección se da cuando sin argumentar, But perfections is given to us without arguments. cuando yo no me pongo a argumentar, When I don't stop complaining about things, que es llevando todo pensamiento y argumento a la obediencia a Cristo. which is taking all our thoughts to the obedience of Christ. Yo empiezo a actuar en vía a lo que Dios está hablando, I'm gonna start acting in route of what God is speaking to me, a lo que Él está diciendo, of what He is saying, y empiezo a vivir de eso. and I start living from it. Allí la obediencia se muestra perfecta, Right there, obedience turns out into perfection, aunque nuestra vida aún no lo sea. although our life is not yet perfect. Pero estoy caminando en ella. But I'm walking in it, ¿Qué es lo que se traduce? Puestos los ojos en Jesús. which is translated to put our eyes in Jesus. ¿Cómo pasa esto? How does this happen? Pongamos ejemplo. Let's put an example. Dios empieza y nos habla acerca de la inmoralidad.
So God starts speaking about immorality. Y usted dice rápidamente, And you say quickly, sí, eso es verdad, pero yo no soy inmoral. yes, that's true, but I'm not immoral. Yo ya soy hijo de Dios. I'm already a child of A mí el God. Señor ya me limpió. God already cleansed me. Dios nos habla de la rebeldía. God speaks to us about rebellion. Y usted dice, ay, vea, cuidado que la rebeldía es mala. Pero yo no soy rebelde. And you say, look, watch out. The rebellion is bad, but I'm not longer rebellious. Dios habla de un tema y uno dice, espera. Ya. And God speaks about them, and you start, En vez de humillar su corazón instead of humbling your heart y disponer a escudriñar en Dios, ¿en qué área hay inmoralidad en mí? and being willing to examine in which areas in me there's immorality. Porque yo sé que tú eres el único que puede convencerme. Because I know you are the only one that can convince me. Tú eres el único que puede abrir mis ojos. You are the only one that can open my eyes. Pero si no estamos dispuestos a escuchar, But if we are not willing to listen, le aseguro que su inmoralidad le va a pasar por la cara, le va a coger la nariz, se va a reír de usted. so I'm assure you that the immorality will come in front of your face, will grab your nose, Y ni se da cuenta que and you eso are es inmoralidad. unnoticed that that is immorality. Y usted solamente ve la inmoralidad de los otros. And you only see the immorality in others. Y allí se levanta otra fortaleza para ese cristiano. And right there, another fortress is rise up. En vez de preguntar, Instead of asking, Señor, estás hablando de rebeldía. God, you are speaking about rebellious. ¿Qué rebeldes hay en mí? Is there any rebellious in me? ¿Qué rebeldes tengo guardadas que yo no conozco? What types of rebellions I have hidden inside of me? Muéstrame. Show me. Le aseguro que allí le cae el rollo. ¡Pum! I assure you that right there, he will bring the script, La revelación. the revelation. Como decimos en Colombia, le cae el 20 allí. That the way that we say in Colombia, you will realize it. Porque Él te empieza a convencer Because he start convincing you. y las fortalezas empiezan a caer. And the fortresses start to fall. Así con cualquier cosa que Dios le hable, In any type of things that God speaks to you. de lo que Él esté hablando. Or whatever that he speaks. La ira, la maldad, el rencor, Anger, resentment, el orgullo, el the materialismo. pride, materialism. Cualquier cosa que impida que usted viva en la libertad que Él ha prometido. Whatever thing that stops you to live in the freedom that he's calling you. Y que usted no se engañe a usted mismo. And that you don't deceive yourself. Porque somos especialistas en eso. Because that's our mastering. Pero cuando usted comienza a examinarse con la oración But y when con la palabra, you start to examine yourself with prayer and the word, Dios comienza a enseñarle. God starts teaching you. Y usted es contado como perfecto. And you are counted as perfect. No porque ya lo sea, Not because you already are, sino porque conscientemente se está encaminando a la libertad, al poder y al plan de Dios. but because consciously you are enrolling yourself to the freedom and power of God. Usted humanamente todavía no es perfecto, You humanly are not yet perfect, pero usted delante de Dios está siendo contado como perfecto. but you in front of God has been counted as perfect. Porque ahora es consciente, se arrepiente y la fortaleza se desvanece. Because now you are conscious, you repent, and now fortresses fall down. Recuerda que escrito está, Él es el que hace perfecto mi camino. And remember that it's written, He is the one who makes my path perfect. Un día seremos perfeccionados por completo. One day we'll be perfected completely. Pero aquí se nos dio esta vida, se nos dio una oportunidad de descubrirlo a Él. But this light was given to us as an opportunity to know Him Y escuchar y escoger lo que Él tiene por decir. and to listen and choose what He is saying to us. Él nos ha dado una oportunidad para que escojamos a quién estamos escuchando. He has given us an opportunity for us to choose who we are listening Y to. cuando lo escuchamos, Él tiene la posibilidad de llevarnos de regreso a su plan y a su propósito. And when we listen to Him, He's bringing us back to His plan and purpose. Su propósito y su perfeccionamiento ya comenzó aquí.
So his plan and his profession already started here. Y su propósito es encaminarte de aquí hasta la eternidad. So his plan and purpose is to route you to eternity. Como dijo el gran filósofo Buzz Lightyear, to Just- infinity and beyond. So as the philosopher Buzz Lightyear said, infinity and beyond. Todos estamos en un perfeccionamiento constante de aquí a la eternidad. So everyone, we are in a constant perfection from here to eternity. De lo que tú estás viviendo en tu diario vivir, Of Él te where está you- conduciendo a la eternidad. Of where you are living in your daily life, he is routing you to eternity. De lo que tú crees que son tus luchas, Él te está conduciendo de allí hasta la eternidad. Of what you believe are your battles, he is taking you from there to eternity. De lo que no entendemos, nos Oh. está conduciendo de allí hasta la Of eternidad. things that we don't comprehend, he is taking us from there to eternity. Mire, la perfección es algo que solo le corresponde a Cristo. Look, perfection is only from Christ. Pero nunca se le olvide que Cristo nos fue dado But don't forget that Christ was given to us. para que a través de Él comamos y bebamos de su propósito en todo. So we can, through him, can eat and drink from all his purposes in everything. Para que podamos glorificar las obras de Dios. So we can glorify the works of God, Las que Él hace en un corazón dispuesto para the Él. one that he does in a willing heart for him. Hermanos, Dios nunca busca hombres perfectos. So look, God never looks perfect humans. ¿Por qué? Why? Porque no los hay. Because there's none. Él no va a perder tiempo en eso. He's not gonna waste his time in that. Él busca hombres dispuestos a escucharlo y a seguirlo. He looks for men willing to listen to him and to follow him. Por eso Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. That's why he says, my sheep listen to my voice and they follow me. Allí Él nos perfecciona para su gloria. Right there, he perfects us for his glory. Y allí el enemigo huye. And right there, the enemy runs away. La pregunta para nosotros hoy en esta mañana. The questions for us today, this morning is, ¿Estamos dispuestos para recibir su maná? are we willing to receive his manna? ¿O estamos buscando algo que llene nuestra carne? Or are we looking for something that fills up our flesh? Algo que me haga sentir lo que yo quiero. Something that make me feel what I want to feel. Algo que me permita vivir lo que yo quiero vivir. Something that allows me to live something that I want to live.